Es maravilloso estar otra vez con ustedes, queridos escuchas en su podcast favorito. Nos da mucho gusto estar con ustedes, a Febe, a Williams y a su servidor, Manuel Sandoval, en este nuevo episodio. Y veremos si sobrevivimos a los calores que tienen preparados para nosotros. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. Mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. Daniel capítulo 3. Estaré leyendo a partir del verso 9 hasta el 18. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A ver qué puede decir Sadrach, Mesach, Abednego y Nabucodonosor 3 veces, ¿no? Esta es una historia muy, muy interesante, de los 3 jóvenes, esos que ya dijimos sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Y el contexto de la historia es que están en Babilonia después de que el rey Nabucodonosor entró en la capital de Judea, en Jerusalén, en el año 587, 83, y se llevó a todo lo más precioso que tenía la ciudad de Jerusalén, que eran los tesoros del templo y la juventud divino tesoro, dice el poeta, ¿no? Y creo que este es un pasaje que creo que nos invita a todos, pero también de una manera especial a los jóvenes a hacer frente a las circunstancias adversas. No sé si a la cultura adversa, ¿verdad? Pero en parte sí. Porque Nabucodonosor manda a hacer una estatua grande, porque era una persona muy humilde, y entonces manda a hacer una estatua de oro y ordena que todo el mundo lo adore. Y bueno, el pasaje que leyó Febe es precisamente cuando estos 3 jóvenes se rehúsan a hacerlo, y entonces se les prepara el horno de fuego. ¿Y qué pasa ahí después? Pues lean lo que sigue en la Biblia, ¿no? No les vamos a decir todo. Pero es interesante, una historia muy, muy vívida, ¿no? Con muchos detalles que nos obliga a sumergirnos dentro de la narrativa, y creo que es el objetivo del libro de Daniel y de estos pasajes, y vernos qué haríamos nosotros si fuéramos esos 3 jóvenes. Bueno, no nosotros, ¿verdad?
Huilac, Lemuel, Nego. Es como, siento que a veces hemos romantizado mucho la historia de Daniel y sus amigos y diluimos mucho el hecho de la actitud de ellos, ¿no? En el sentido de que se nos hace como, es lo que tenía que haber hecho Daniel, ¿no? Damos como, pues así debió ser, ya está en el palacio y se llevaba bien con Nabucodonosor, eran parte de un gremio privilegiado, entonces no tenía más que seguir las pautas que era obedecer a Dios, ¿no? Y lo vemos como súper sencillo, pero realmente en el tiempo en donde ellos estaban, el círculo en el que ellos se rodeaban, o sea, no era tan fácil decirle no al rey. Y era un riesgo que a veces hoy en día que lo podemos ver y decir, no, es que para nosotros las tentaciones o todo aquello que está alrededor de nosotros, de nuestra espiritualidad, pues obviamente nos desenfoca, nos llama la atención, como si este tiempo fuera más difícil del tiempo en el que estaba viviendo Daniel y sus amigos, ¿no? Entonces, a veces creo yo que hemos diluido mucho la manera en la que Daniel se mantenía como muy firme, ¿no? O sea, nosotros vamos a algún lado y de repente solo por quedar bien, ahora sí que decimos, ok, está bien, nosotros vamos a adorarla, o la hemos adorado, pero tú no te has dado cuenta que lo hacemos, ¿no? O sea, al final no, ellos no buscaron una manera de endulzarle el oído al rey. Ellos fueron muy tajantes en la manera de decirle la decisión que habían tomado. Y nosotros hoy, ay no, es que si le decimos eso, y si nos regaña, y si, oye, si no está en la voluntad de Dios, si no está en la dirección de Dios, si no está en los principios bíblicos, tú dile que no lo está haciendo bien, que no vas a ir por ahí. Y ahí es a donde yo pienso que a veces romantizamos, ¿no? Esa parte de ellos, o lo vemos así como de, sí, eran otros tiempos y no tenían no era tan atractivo lo que había alrededor del reino, ¿no? Pero realmente estaba en una posición privilegiada que cualquiera lo hubiera envidiado, ¿no? Y la estaban por perder solo por no arrodillarse frente a la estatua. O sea, ¿qué les hubiera cambiado realmente? Nada, ¿no? O sea, en lo general, que hubiera cambiado para Daniel, si lo vemos realmente, es como solo que hubieran evitado el regaño y hubieran evitado el castigo. Porque ellos no conocían el futuro, ellos no habían recibido una visión, y había estado padre, ¿no? Que vimos por visión que nos iban a echar al horno de fuego y que íbamos a ser rescatados. Así que vamos a darle con todo. Ellos no lo sabían. O sea, ellos esperaban que Dios fuera por ellos, pero ellos estaban dispuestos a morir. Ahí es el otro detalle, ¿no? Que vemos y dicen, sí, pero estaba Dios para rescatarlos. Ellos no sabían que Dios los iba a sacar del horno, ¿no? Ellos no habían tenido una visión, no nos habla de que tuvieron una visión y por eso tenían esa fuerza para enfrentarse a Nabucodonosor. Pero bueno, Febe, veo que nada más no sé si tú estás en ese horno. Hace 8 días dijiste que estabas en Florida, y no sé si te sentías Daniel y por eso escogiste el pasaje de Daniel ahora. ¿Hay algo que quieras testificar? ¿Hay algo que quieras compartir? No, a mí me llama la atención la parte que yo creo que se había muchas tentaciones y que podían incluso justificar de muchas maneras el hecho de si hubiesen cedido a esa parte, ¿no? Como, bueno, es que estamos en la corte de este rey y es como una forma de ganarnos su favor y tener cierta influencia, ahora que está de moda los influencers, tener cierta influencia o estar bien, en buenos términos, porque es la autoridad, es quien está tomando el control, el poder de todo, ¿no? Entonces, pues hay que estar
bien ahí. Hay que por lo menos no llevar a la contraria o no provocarlo. O sea, pudiera existir ese pensamiento, ir por esa línea, que trayendo un poco lo que tú decías, muchas veces creo que no hemos enfrentado una situación así, porque aquí es un mandato, o sea, no era algo como una tentación en la que tú puedes elegir si sí o si no. O sea, aquí era un mandato que el rey emite, aplicaba para todos y había un castigo, ¿no? Y estaba ya, o sea, no fue como, encontré a alguien que no lo hice, a ver cómo lo castigo y ahorita invento castigo. O sea, ya estaba desde un principio, esto es lo que se va a hacer y quien no lo haga, esta es la consecuencia. Entonces, creo que enfrentar algo así, pues invariablemente vas a ver cuál es la consecuencia. Vas a considerar si puedes atravesar eso. Y me parece que ellos no están cuidándose de no ser descubiertos, o sea, están actuando normal porque alguien se da cuenta y los va a acusar. Y creo que a veces equivocamos esa parte, y a mí me habla de la convicción que tenían estos jóvenes, porque así como bien dijiste, no sabían la manera en la que Dios se iba a manifestar. Sabían que Dios iba a hacer algo, pero no sabían cómo, porque en su respuesta al rey es eso, ¿no? O sea, Dios tiene el poder para librarnos, pero aún si no lo hace, o sea, yo no voy a cambiar, ¿no? Yo sé quién es Dios, yo sé a quién estoy adorando y no voy a negociar eso. Y no sé, hoy en día, con qué facilidad negociamos algunas cosas, ¿no? Negociamos, y digo algunas cosas porque a lo mejor no propiamente es nuestra fe en todo el sentido de la palabra, pero sí algunas acciones, el tiempo que pudiéramos estar invirtiendo para servir en la obra, pues bueno, es que tengo que trabajar, o es que necesito descansar, o es que también es importante la recreación, o es que también es, o sea, y negociamos esa parte. Entonces, no sé hasta qué punto nuestra convicción es firme en pensar, en reconocer quién es Dios. Y creo que el libro de Daniel nos habla de eso, de la soberanía de Dios, y entonces cómo ellos dicen, bueno, si este es el Dios en el que yo creo y es soberano, entonces no hay opciones, no hay espacio para negociar nada. A mí me llama la atención esa respuesta que dan, porque le dicen al rey, ¿no? En el versículo 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, independientemente de cuál sea el desenlace o de qué es lo que haga Dios. Y a mí me hace pensar en dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que aquí da al traste con las pretensiones que tenemos a veces de ver la fe en Dios como algo útil, ¿no? Creo en Dios porque Dios me va a sanar. Creo en Dios porque Dios va a cuidar de mi familia o va a resolver los problemas familiares que tengo, porque Dios me va a dar trabajo. Creo en Dios porque creo en Dios me va a salvar del infierno, ¿no? Y entonces ponemos una utilidad, un valor utilitario, un valor agregado a creer en Dios. O sea, creer en Dios tiene que tener algo que nos resulte en un beneficio para nosotros, ¿no? Y por eso, cuando estamos en problemas, vamos a la iglesia, ¿no? Para que Dios vea que sigo creyendo en Él y me eche la mano. Y cuando estamos agradecidos, vamos a la iglesia porque ya le damos sus 5 estrellas a Dios, ¿no? Buen servicio. Pero aquí ellos se atreven a decir, si Dios no hiciera nada, de todas maneras no nos vamos a arrodillar delante de ti, si Dios no nos libra. Entonces, es creer en Dios, no por lo que Dios haga o deje de hacer. O sea, simple y sencillamente es creer en Dios, no sé, porque es Dios, ¿no? Y ya, no no hay de otra. Y eso me lleva a pensar en qué tan dispuestos estamos a seguir creyendo en Dios, aunque la vida no esté resuelta, ¿no? Aunque
aunque enfrentemos situaciones como las que describía Febe, ¿no? De lo complejo que es esto, que no es una tentación así encubierta o así que es tu lucha personal, ¿no? Híjole, es que no puedo dejar ese pecado. No, o sea, es explícito y delante de todos, ¿no? Es la parte pública de la fe, que todo el mundo vea realmente de qué lado está tu fe y que todo el mundo vea que Dios no te salvó y aún así sigues teniendo fe. Entonces, yo creo que es un llamado muy, muy fuerte en ese sentido a examinar realmente dónde está o cómo es nuestra fe. Si es una fe como para juntar puntos con Dios o para hacer tratos con Dios o lo que sea, o es una fe que puede decir, pues aún si Dios no hiciera nada por mí, yo de todo no he sido creyendo en Dios, ¿no? Esa es la fe auténtica y la fe que creo que no siempre se predica, ¿no? No es una invitación que se haga normalmente, nadie te dice, cree en Dios y ya, ¿no? Cree en Dios para que tu vida tenga sentido, ¿no? Aquí era simple y sencillamente creer en Dios por ser Dios y rechazar lo que es contrario a Dios porque es contrario a Dios, ¿no? Y eso va a la médula de la fe, o sea, al meollo de la fe. En episodios anteriores habíamos comentado, vamos a traer a Pablo a la conversación. Habíamos hablado de cómo Pablo es guiado por el Espíritu Santo y que, que a veces él le decía, voy por acá, y el Espíritu Santo le decía, no es por ahí, es por acá, ¿no? Y al entrar a ese lugar, esa ciudad, pues no era una bienvenida propiamente, ¿no? Normalmente había una resistencia, alguna cárcel esperándole, latigazos, la manera en que lo llegaron a apedrear, demás, y reflexionábamos en esa parte que cómo enlazamos, es decir, si es la voluntad de Dios va a haber paz y las puertas se van a abrir, ¿no? Tenemos esa tendencia normalmente, y creo que aquí justo es esa reflexión de más allá de lo que Dios, o sea, Daniel ellos están afirmando, él puede hacerlo, o sea, tiene el poder para hacerlo, estoy plenamente convencido de eso, que me puede librar de ese horno y de ti, ¿no? O sea, de ese rey que está llegando con todo, que trae estableciendo su imperio como tal, y que en ese momento no se ve como por dónde, ¿no? Y ellos con toda la convicción dicen, de ti me puede librar. Y como a un paso del horno, ¿no? O sea, ya listos para bajar al horno. Y otra vez, ¿no? Es esa parte de la convicción en la fe de quién es Dios, aunque el resultado, o sea, ese para qué, ese cómo se están dando las cosas no parezca favorable. Y pienso que necesitamos reflexionar mucho en ello, ¿no? En realmente cómo está nuestra relación con Dios para discernir de qué manera tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones y obviamente en esa convicción, ¿no? De Él es, independientemente de lo que esté sucediendo o vaya a acontecer. Un ratito que Lemuel decía parte de esa fe utilitaria, la fe que nos conviene, la fe que nos ayuda a salir de todos los problemas. Pensaba precisamente en la parte de la actitud de Daniel y sus amigos, desde el tema que se ha dicho mucho tiempo, tal vez, en cuida tu testimonio, ¿no? Pero estamos como cuida tu testimonio desde el juicio de los demás, de la gente, cómo te ve, que te comportes bien. Y ahorita está de moda, ¿no? Lo que acaba de pasar en el concierto de Coldplay, que ellos estaban cuidando la apariencia en su trabajo, con amistades, con sus parejas, y de repente todo sale a la luz, ¿no? Porque precisamente todo lo que se puede encubrir, que nosotros creemos que se está encubriendo, va a salir a la luz. Entonces, a veces hemos vivido como cristianos desde ahí,
de cuida tu testimonio, en lugar de ir, cuida tu relación con Dios. Tú conoces a Dios. Daniel y sus amigos conocían a Dios. Estaban seguros que para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia, ¿no? Entonces, en cierta forma, ellos no les preocupaba lo que los demás dijeran de ellos. Ellos tenían muy bien el propósito, entendían muy bien su relación con Dios. Ellos no solo estaban cuidando su testimonio, sino estaban cuidando su relación con Dios, y esa relación con Dios permitía tener esos frutos, esa confianza en ese Dios, que aun cuando no los libre de la enfermedad, que aun cuando no les dé la prosperidad que esperaban, que aun cuando las puertas se cierren, ellos siguen caminando en esa relación con Dios. Y nosotros somos bien vagos en esa parte, bien banales en algún sentido, de decir, voy a la iglesia, y de hecho lo que más ofrecemos es la noche de milagros. Yo no digo que Dios no pueda hacerlos, Dios puede hacerlos, pero creo que esa no puede ser solo la bandera de la religión. Porque si hoy Dios dijera, oigan chicos, ¿qué creen? El que tradujo la Biblia tradujo mal el Hades, no es el infierno, o tradujo más la paga del pecado, no era muerte, ¿no? O sea, ¿qué si no existiera eso? Entonces van a decir, ay Dios, yo me estuve cuidando de no engañar a mi esposa, ay Dios, me estuve cuidando de no meterme en tal problema, o de... Claro que no. Creo que por ahí hay un poema, ¿no? Que ahí le vuelvas a saber más de ese, es que aun cuando no haya infierno, yo quiero seguirte amando, ¿no? Y aunque no haya este tipo de castigos, yo quiero seguir amando a Dios. Y esa es la parte que Daniel y sus amigos han experimentado, esa relación con Dios, más allá de esa conveniencia de tener a Dios, es esa relación, más allá de cuidar su testimonio, porque siento que como iglesia batallamos en eso. Somos como esa pareja, realmente somos como esa pareja. Si las cosas de repente salieran hacia nosotros, cuántas cosas que, es más, desde el mismo chisme, cuánta gente no ha calumniado a alguien y se para delante de todos, ay no, yo no dije eso, delante de Dios lo digo, yo no lo dije, ¿no? O si dijéramos, voy a orar por ti y nunca oramos, desde ahí estamos, ¿no? Y vamos a la cuestión de Ananías y Zafira. También hicieron un engaño y murieron. Ahora, era relevante en ese momento, ¿no? Pero todo esto nos lleva al hecho de si realmente las cosas, si hoy nos dijeran, oye, si tú haces esto, si te inclinan ante Nabucodonosor, te libras de ese horno de fuego. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, yo no quiero el horno de fuego, porque mi relación no es tan fuerte con Dios para reconocer que si yo muero, voy a la presencia de Dios, y qué lindo, ¿no? O sea, yo diría, yo ya fui a Mérida, ya eso tiene que contar en el... Piensa entonces, sumaría esa parte, Will, que estás diciendo, ¿no? O sea, ni es conveniencia, ni es ese temor a una consecuencia negativa, ¿no? O sea, tampoco estoy obedeciendo solo por evitar el infierno. O sea, tampoco ese es el camino, ¿no? O lo que me debería estar moviendo. Ahí cuando dices que cuidamos nuestro testimonio, no sé si sea como la palabra más acertada, yo pensaría, cuidamos la apariencia, ¿no? El cómo me ven los demás, el proyectar la imagen adecuada o correcta en el entorno adecuado. Yo mencionaba con algunos chicos mientras hablábamos de por qué es tan difícil evangelizar o dónde realmente qué es lo complicado de evangelizar, y haciendo algunas lecturas, John Stott dice en uno de sus libros que el principal impedimento, la causa más fuerte para que alguien se decepcione de lo que está recibiendo en predicación del mensaje, es el testimonio de quien le está predicando, ¿no? Cuando esa persona no está realmente reflejando aquello que está hablando, cuando está teniendo esta doble vida o cuando es hallado en falta, eso es como lo que puede hacerle dudar, ¿no? O detenerlo en la decisión que va a tomar. Y creo que no nos lo tomamos en serio. O sea, a eso
tenemos eso de, ve a Cristo, ¿no? No me veas a mí, o sea, como esa Claro. responsabilidad queremos dejarla de lado y ve a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en una apariencia como de aquí me tengo que comportar o esto es lo que se espera de mí en este momento y eso es lo que proyecto, y cuando ya no estoy en ese entorno, entonces sí me puedo relajar y me permito algunas cosas que no son congruentes o que no es lo mínimo que debería expresar mi fe en Cristo. Y a eso me refiero, y eso es algo de lo que platicábamos en el podcast pasado, ¿no? O sea, de los puntos o lo mínimo que deberíamos tener como cristianos. Pero por eso decía, creo que hemos diluido esa palabra, esa frase de cuida tu testimonio. O sea, y lo hacemos incluso desde la familia, ¿no? O sea, cuida lo que ves, hijo. Cuida tus palabras. En la casa nuestros hijos pueden ser mal hablados, pero que se cuiden cuando están en la iglesia. En la casa nuestro esposo puede ser agresivo, pero en la iglesia vamos y, ay, mi esposo, ay, mi esposa, ay, me pegué con la puerta, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y tal vez sí la palabra tendría que ser esa apariencia, pero nosotros hemos normalizado esa apariencia bajo la parte de testimonio. Hay que cuidar nuestro testimonio y vamos a una fiesta y cuidamos nuestro testimonio, nos sentamos, nos cruzamos de brazos y no compórtense bien para que vean eso no es una lista de cosas que no hacer. Más bien, tenemos que aprender a qué hacer, ¿no? Y Daniel es una prueba de qué sí hacer. Y tú lo decías perfectamente, no esconde su fe. O sea, yo puedo seguir platicando con la gente y ser como soy, si soy serio, si soy poco sonriente, si mis rostros tienen subtítulos, no lo sé, pero al final esas expresiones no delimitan el hecho de, ay, es que tú ve qué seria eres y así muestras el amor de Dios. Oye, Dios te hizo con un rostro serio. No vas a cambiarlo solo porque cuida tu testimonio desde ahí, ¿no? O sea, por eso la palabra esa de la apariencia, pero que nosotros a veces como cristianos lo disfrazamos de cuida tu testimonio. O sea, porque al final esa parte ni siquiera tendríamos que pensarla. Cuando tienes una relación, Daniel ni siquiera lo hizo por cuidar su testimonio, lo hizo porque tenía una buena relación con Dios, una relación íntima con Dios. Cuando tenemos una relación íntima, ni siquiera va a pasar por nuestra cabeza cuidar nuestro testimonio, porque nuestras acciones hablan de la relación que tenemos con Dios, ¿no? Ni siquiera tendríamos que decir, oiga, hermano, usted es bien chismoso. No. O sea, incluso cuando te llega el chisme, ¿no? A lo mejor ahí de cruz, lleve el chisme para otro lado. Que venga Jesús. Siento que nos quieres contar un chisme, pero si quieres ahorita que termine. Sí que contarles, pero tal vez fuera del aire. Porque ya lo mencionaste un par de veces. Yo creo que es el tema de la integridad, ¿no? Así tal cual, ¿no? Es la integridad. Y la semana o el podcast pasado hablábamos de creo que fue Willy que usó la palabra ser un cristiano genuino, ¿no? Y cuando uno es íntegro, entonces puede ser genuino en donde sea. No importa si, no sé, si tienes un carácter de una forma u otra forma, porque eres íntegro, ¿no? Y entonces tu carácter va a ser siempre el mismo y con todo y tus errores y las cosas que tienes que cambiar. Mientras esa integridad, esa integridad de carácter, de la búsqueda de la santidad, entonces puedes aceptar tus defectos sin acomodarte a ellos y sin preocuparte por lo que las demás personas piensen, ¿no? Sino que porque tu carácter se demuestra en esa integridad, que eres de una sola pieza, ¿no? En lo secreto y en lo público no hay ninguna diferencia y entonces realmente puedes ser genuino porque primero eres íntegro, o en la palabra que somos nosotros lo hacemos, eres santo, ¿no? Estás santificado o estás siendo santificado dependiendo si somos palmerianos o no, pero es otra cosa. Bueno, sí, ahí porque tengo otra idea que a lo mejor cuesta, pero... Pues suéltala de una vez, porque qué tal que nos desviamos y ya no la traes Porque entonces viene el otro tema, ¿no? Que es cómo identificamos a los ídolos de nuestro tiempo.
porque no, ya te volaste, Lemuel, ya. el ídolo que estaban ahí, pues era evidente, ¿no? O sea, es un ídolo evidente. Pero hoy en día no tenemos estatuas de oro ante quienes postrarnos. Bueno, yo creo que bueno, no voy a decir nada. Pero sí hay bueno, sí lo voy a decir. O sea, las estatuas y las imágenes y eso, la gente se asusta, ¿no? Que los usan para orar o les rezan o lo que sea. Yo creo que eso es lo de menos. O sea, hay idolatría que es mucho peor porque no se ve. Y entonces ese es el problema. Ahora, ¿cuáles son esos ídolos, esas estatuas gigantes que cuando suena la música nos postramos delante de ella? Y creo que que me perdone mis profes de teología arminiana wesleyana, pero Juan Calvino decía que el ser humano, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos, ¿no? O sea, somos, pero fácilmente nos fabricamos ídolos de nosotros mismos o de algo más, y ahí vamos y los adoramos, ¿no? Pero como no son la estatua, no son, no sé, a mí cuando era chico me dijeron, pues, ¿qué es lo que consume más tu tiempo, no? Si lees tu Biblia 10 minutos, si ves la tele 2 horas, entonces la tele es tu ídolo, ¿no? O sea, tal vez de niño lo necesitas escuchar, pero eso no es tu ídolo, ¿no? O sea, hay cosas mucho peores que ver 2 horas la tele y solamente leer la Biblia 10 minutos, que es lo que está detrás de eso, ¿no? Y yo creo que ese es un examen que tenemos que hacer todos, ¿no? Los cristianos. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos? Bueno, ahí lo dejo por si quieren. No, ya, yo me perdí en tu mirada. Gracias. Creo que eres mi ídolo. Soy tu ídolo. Se quedó pensando cómo le digo que es mi ídolo. ¿Cómo le digo que me pierdo en su mirada? Fíjate que ahí es bien difícil reconocer y examinarnos, porque nos cuesta mucho trabajo saber que determinadas cosas, o incluso nosotros mismos, idolatramos cosas que hacemos, ¿no? Y nos llegamos de orgullo, de soberbia, dejamos fuera la humildad de nuestras vidas y creemos que Dios es quien nos necesita, y Dios es quien tendría que pedirnos el favor a nosotros, ¿no? De, oye, por favor, ven, oye, sirve. No somos tan buenos sirviendo que Dios es el que tiene que responder a ese favor que hacemos. En estos últimos días he escuchado dos cosas que me han hecho pensar, y no porque juzgue lo que estén diciendo, sino hay personas, y iba un poquito ahí al tema de la fe, ¿no? Primero la fe utilitaria, pero también la formación de ídolos. Hablaban estas personas de cómo habían hecho un par de eventos solo por fe, y que Dios había abierto puertas y alguien les había llegado con la lana y decirle, Dios me mandó para darte $500,000, ¿no? Y Dios me mandó para darte tantos miles de pesos para que salgas para este evento. Y entonces la gente empieza a endiosar esa actitud, o esa, ¿cómo decir? Esa manera de obrar de Dios, que no es que Dios no lo pueda hacer, pero vemos a Dios desde ahí, y entonces ya no vemos al Dios en lo general, sino vemos a ese ídolo de Dios. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, en la religión católica tiene el santo de los imposibles, el santo del amor, el santo para esto, el santo. Y entonces nosotros tenemos a Dios que tiene que responder en la prosperidad, ¿no? Y al Dios que tiene que responder en la enfermedad. Y entonces estamos, no sé si teológicamente estoy hablando correcto o no, pero definimos a Dios ahí, y entonces idealizamos o idolatramos a ese Dios, ¿no? Entonces, también nosotros tal vez no lo ponemos en una imagen o en una estampita, pero es al Dios que más acudimos. Y vuelvo al punto, no sé si esa parte es, entiendo al general decir, pues ¿a quién más vamos si no es a Dios? Claro, vamos a Dios,
pero no voy con esa, como Daniel, yo voy a Dios, si me sana, si me libra, perfecto, pero yo voy orientado al hecho de, estoy en tus manos, ¿no? O sea, yo me aviento por fe y trabajo y le echo ganas, vale, pero no me voy esperanzado al hecho de, Dios tiene que, ¿no? Dios proveerá, Dios, o sea, y no porque yo diga, tienes que esforzarte, no, tampoco voy a la meritocracia, pero creo que a veces idolatramos esa parte, ¿no? Y esa es la parte en donde más enfocamos al ídolo, o en este caso a este Dios, ¿no? A nuestro Dios, al que ahora hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Y precisamente ese es lo que Sadrach, Mesach y Abednego contrarrestan, ¿no? Ese Dios que te tiene que resolver, que te tiene que responder. O sea, en su respuesta reconocen que pues ellos no pueden decidir qué es lo que Dios va a hacer o cómo va a actuar, ¿no? Sino que simplemente se abandonan pues sí, a ese Dios que antes ha salvado a su pueblo y que no tiene por qué hacerlo ahora si no quieren, porque Él es Dios y que merece toda nuestra adoración. Y hay otras cosas que también se convierten en nuestros ídolos que ante nuestros ojos son cosas buenas, ¿no? Son cosas admirables, cosas a las cuales debemos aspirar. Digo, yo pienso en algo que escribió Harold Segura en su Facebook hoy, que hacía un llamado al cambio en las iglesias, ¿no? Que dejemos de buscar esas iglesias de modelo empresarial, ¿no? No recuerdo las palabras que él usaba, pero aún algo tan loable, ¿no? Que pudiera parecer como tener una iglesia grande con mucha gente y así, puede convertirse en un ídolo, ¿no? Y eso hablando solamente como desde un ámbito meramente ministerial, pero pueden haber muchas cosas, ¿no? La carrera, ¿no? El perseguir una carrera, el perseguir ciertos estándares, ciertos parámetros de éxito y todo, es muy fácil que lo convirtamos en un ídolo. Se me olvidó ahora mismo quién lo dijo, creo que fue Walter Brueggemann, que él observa cómo la cultura consumista, por ejemplo, de Estados Unidos, pues hace precisamente del mercado y del capital un ídolo, ¿no? Incluso hace ahí un paralelismo entre cuando vas a la tienda, entras como a un lugar sagrado y te recibe ahí un ministro que quiere satisfacer tus necesidades y tú traes tu ofrenda y así, ¿no? Y entonces creo que es una manera hiperbólica de expresar la idea, ¿no? De que cuando aquello en lo cual depende nuestra vida y a lo cual le dedicamos nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra mente y todo ello, pues corre el riesgo de convertirse en un ídolo, ¿no? O de convertirlo nosotros en un ídolo. Y por eso, así, otra vez, ¿quién lo decía? Todos tienen que servir a alguien, ¿no? O sea, no podemos quedarnos sin servir a nadie. Todo el mundo sirve a un amo. Servimos a Dios o servimos a Mamón o servimos a Ares o servimos al Dios del dinero, al Dios de la guerra, al Dios del éxito. No podemos quedarnos neutrales, ¿no? Siempre hay alguien a quien tenemos que servir. No hay nadie. Ahora, si siguen a alguien, no dijiste siguen, que sigan a los del sermón del podcast, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, creo que vamos uniendo conceptos, ¿no? Esta parte de identificar cuáles son los ídolos y qué nos lleva a eso, esa fe utilitaria que pudiera ser, ¿no? O sea, no necesariamente esperar algo de Dios, pero sí porque tiene ciertos comportamientos. Esa búsqueda de pronto fue un tema hace un par de años y que creo que sigue muy en auge, la parte
no seas, vino al consumismo y vive experiencias, ¿no? Y entonces vemos un boom en la parte de viajar, de conocer lugares, de ir por aquí, por allá. Y esa, y otra vez, ¿no? Lo ponemos como en qué necesidad estás cubriendo ahí, ¿no? ¿Qué vacío estás tratando de llenar? Todo en la justa medida, ¿no? Y creo que es muy fácil caer en ese tipo de trampas, o sea, están ahí presentes, son opciones que la sociedad puede presentarnos constantemente y en donde nos estamos situando. Tenemos la capacidad de reconocerlas, de darnos cuenta que estamos respondiendo. Will mencionaba acerca de los milagros o de la expectativa que muchas veces se genera desde la iglesia, de ese tiempo, ¿no? De prosperidad, de la respuesta de Dios. Y el resultado de este pasaje, cuando ellos deciden actuar de esta forma y decirle al rey, no vamos a hacer esto, no te vamos a adorar porque creemos en un Dios que puede librarnos de esto, pues creo que supera las expectativas que ellos pudieran hacerse. No solamente son librados del horno, sino esa ley que había sido impuesta es removida, ¿no? Y entonces se da la orden de adorar ahora al Dios de estos muchachos, ¿no? De estos jóvenes. Y creo que a veces nuestra expectativa, o sea, nuestra forma de pedir se queda corta, ¿no? Nuestro alcance es corto, es limitado, y entonces entramos en esa negociación, en esa, o cedemos a esos ídolos, caemos en esa idolatría a corto plazo, ¿no? Por tener un bienestar o un resultado positivo o una cierta satisfacción de manera inmediata o a corto plazo, cuando probablemente lo que Dios quiera hacer en medio de nosotros sea mucho más allá, ¿no? Rompa nuestras expectativas, obviamente sea Él glorificado, pero también ellos, dice el último versículo del capítulo 3, ¿no? Entonces el rey además engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, no solamente fue ese cambio en todo lo que estaba sucediendo, hubo un beneficio para todo, bueno, hubo centrar nuevamente a este lugar en la dirección de Dios, ¿no? En adorarle a Él. Y no sé cuántas veces nosotros en esa búsqueda de un placer inmediato, de un resultado inmediato, de solucionar el dolor que estoy sintiendo en este momento, porque hemos hablado de algunas cosas que nos distraen, pero también entra ahí en esa misma categoría, ¿no? La sanidad, la parte de económica que puede ser muy complicada de pronto, o sea, que son necesidades reales que están ahí presentes, pero queremos resolverlas de forma inmediata, que no nos perdemos, ¿no? En lo que Dios pudiera estar haciendo con mucho mayor alcance. Creo que sí deberíamos constantemente revisar dónde están nuestros ídolos, dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y en qué expectativa estamos, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo esa fe utilitaria puede estar tan presente en esos entornos también? Hace un rato que Lemuel decía precisamente lo de Harold Segura, el remate que él da cuando dice que vayamos a hacer otra vez la iglesia que Jesús soñó y no la que el César tenía en mente. Y ahorita con lo que dices, Febe, y digo, no es que Dios no quiera bendecirnos, no es que no busquemos esa parte de sanidad, de prosperidad, no es que no busquemos, no es que sea malo tampoco ir por un milagro a Dios, no es eso, pero cuando vamos en esa relación con Dios, como que queda en segundo término lo demás. O sea, si nos da riqueza, bien, si toda la vida vamos a rentar en la casa y vamos a tener el mismo trabajo y vamos a tener el mismo sueldo y por más que nos esforcemos no vamos a salir de ahí, o sea, vamos a seguir en esa relación profunda con Dios. O
O sea, ahí esa es la parte, porque yo creo que a veces esa idea de ver a Dios, y lo decía Lemuel, esa idea de ver a Dios como el que nos tiene que sacar de, entonces, si no nos saca, deja de ser Dios. O sea, ¿cómo nos vamos a ver hoy nosotros? Hace un par de años, no sé cuántos, con esa actitud, pero a un cantante cristiano famoso, que creo que le dio cáncer, y un chorro de gente, ¿no? Que estuvo alrededor de él, y cadenas de oración, y todo, y la voluntad de Dios no fue sanarlo, ¿no? O sea, también Dios tiene un propósito al sanar a la gente, y también al no hacerlo. O sea, yo no sé si quedamos, o si era el momento en donde Dios pudo haber mostrado toda su gloria y decir, ahora que todos están unidos, ahora que esto es algo mundial, tengo que decir que ellos, su fe es tan grande y que yo actúo bajo ese principio. O ahora podemos decir, híjole, Dios no los escuchó, y todos, y vino gente de fe, de oración, y pero es que Dios no actúa como nosotros. O sea, nuestro pensamiento, y por eso digo, cuando vamos con ese utilitarismo, y cuando vamos con esa bandera de tú ven a Dios y todo se va a resolver, y si no se resuelve, tú ven a Dios y entrega todo. O sea, Dios sabrá cómo lo resuelve, y si lo resuelve o no, ¿no? O sea, ellos los pudieron haber echado al horno de fuego, y Dios no resolvió apagar el horno o guardarlos, y ahí quedó la vida. Y la historia de Daniel termina en unos cuates que van y se enfrentan a Nabucodonosor, que le dicen, no nos vamos a inclinar hacia tu estatua, los meten a horno de fuego y mole, se quemaron, ¿no? ¿Me explico? Y ahí termina el libro de Daniel. Esa había sido la historia. Y vienen otros que vieron que ellos, pero aún ellos tampoco se doblegaron ante la estatua, y los echaron al horno de fuego, y también se murieron quemados. Pero vino por ahí una ancianita que la echaron, y no sé, y Dios la salvó, la libró, y cuando ella salió, Nabucodonosor, ¿me explico? O sea, pudo haber sido esa la historia. ¿Por qué no? Pero Dios el libro se llamaría Will, no Daniel. O se llamaría Doña Chona, ¿no? Pero a lo que voy es eso. O sea, tenemos que ir con esa seguridad de Dios. Yo no sé si me vas a librar del cáncer, si me vas a dar dinero, si voy a tener una casa, si me vas a dar el carro que siempre he soñado, si voy a tener el teléfono de la manzanita, o sea, yo no lo sé, pero yo he decidido seguirte a donde tú me lleves, ¿no? Ahí está el punto. Así me lleves a Mérida, así me lleves a ¿cómo se llama este otro lugar? En donde hace mucho calor, ¿no? O sea, hasta donde sea, yo te voy a servir. O sea, oye, no, yo quisiera estar en Londres, o en París, o en Japón, pero no es la voluntad de Dios, y entonces voy a estar toda la vida aquí en la Ciudad de México, y voy a estar toda la vida en la iglesia donde estamos trabajando, y tal vez yo desearía tener otra iglesia, y yo decía, pero la voluntad de Dios ahí es meterme a ese horno, ¿no? O sea, de ahí tendríamos que ver. O sea, qué lindo que podemos seguir leyendo a Daniel y sus historias, pero ¿y si ahí se hubiera quedado la historia de Daniel? ¿No hubiera sido de fe? Porque no salió. Él fue con esa convicción. Esa es la fe que nos muestra. O sea, si Dios no me quiere salvar de ese horno de fuego, no me interesa. Yo tengo una relación con Dios y le sirvo a él, y sé que hoy estoy aquí para ejemplificar la relación con él, y si me voy estoy en la gloria, lo dijo Pablo, ¿no? O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué tenerle ese ímpetu a esa parte de la fe que responde a nuestras necesidades desde nuestros deseos y nuestros anhelos, y no en la voluntad perfecta de Dios? Y entonces la voluntad perfecta de Dios tiene que ser nuestra voluntad. Por eso decía ese ejemplo, ¿no? O sea, se reunió toda la gente, y entonces todos ellos tenían fe, seguro que tenían fe, y tenían un grano de mostaza de fe, estoy seguro que tenían un grano de mostaza de fe.
y entre todos juntaron un chorro de granitos de mostaza. Pero Dios no se mueve así. Es otro plano, está en otra. Él hace cosas porque es Dios, no hace cosas porque las cosas son buenas, sino las cosas que Dios hace son buenas porque Él las hace. Y ahí tendríamos que aterrizarnos nosotros, ¿no? O sea, no decirle, Dios, esto hazlo porque a mí me conviene y eso es bueno para mí. No, o sea, lo que va a hacer Dios es bueno porque Él lo está haciendo. Así no sea bueno para mí. Y eso es padre, o sea, y esa convicción de Daniel a mí me aturde en ese sentido de ¿se imaginan? O sea, no por eso no vamos a ir a Dios a pedirle por nuestras necesidades, no, o sea, vamos confiados, pero entre más vamos a dejarle esas necesidades, más entendemos esa relación, más entendemos que dependemos de Él, y si Él nos libra del horno de fuego, qué excelente, pero si Él nos quiere tener en el horno de fuego, ahí vamos a estar, resistiendo, aguantando, sudando, ¿no? Como tacuacos. Te estaba comprando un boleto para Mérida. Bueno, yo me quedo con, en esa reflexión, para ir cerrando nuestra conversación, la importancia de revisar, de examinar nuestro corazón y pues si es necesario pedirle perdón a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces adoramos y le seguimos en la expectativa de cómo va a ser nuestro futuro, qué vamos a recibir, cuando tendría que ser esa fe genuina, esa fe simple de reconocerle que Él es Dios y es suficiente? Y cómo Él puede y quiere, ¿no? O sea, porque la Escritura nos lo muestra, como siempre quiere darnos mucho más allá de lo que nuestra mente finita, nuestro deseo tan cortito puede ver, como Él quiere abrazarnos y llevarnos mucho más, ¿no? Sin que nosotros estemos solamente en esa dirección. Ya dijo Febe que hay que ir cerrando, entonces pues yo me quedo con tu pase a Mérida, va. Yo me quedo con vayamos al horno con esa expectativa de haga lo que haga, Dios va a ser bueno para nosotros, aunque no haga lo que nosotros queremos que haga, pero porque Él lo hace, es bueno. Y ahí cobra sentido eso, ¿no? Cuando Dios hace algo, para los que confiamos en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí fue el resultado para ellos. ¿Qué pasó después? Hay un cambio en Nabucodonosor, en la gente que está a su alrededor, en ellos, en el posicionamiento. Y ellos no lo buscaron, ni ellos no lo desearon, ni ellos no estaban ahí alzando la mano para decir, oigan, ven a mí, Nabucodonosor, te voy a mostrar mi fe. No, fue algo tan genuino, tan natural, ¿no? No hubo alguien, no tuvo nadie que decirles, cuiden su testimonio, muchachos. No había esa necesidad. Pues nosotros sí tenemos necesidad de decirles que sigan nuestras redes, le den su respectivo like y follow, y estén atentos porque pronto tendremos sorpresas muy sorprendentes, y nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente sermón del podcast. Que Dios les bendiga. Cuídense, gracias por seguirnos y escucharnos.